17. Vamos a leer alternadamente, hermanos, del 17 hasta el 24 nada más. Hechos capítulo 20 del 17 al 24. Líderes encargados con el ministerio del Evangelio es el tema en esta mañana. Lección número 18, 2 de julio. Líderes encargados con el ministerio del Evangelio. Las lecturas se encuentran en Hechos capítulo 20 del 17 al 24. Vamos a dar lectura alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos juntos en el 24. Dice el 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperaban prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni entiendo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia. Vamos a ponernos en tus manos, que tu Espíritu Santo venga ministrando, que tu Espíritu Santo venga hablando. Señor, usa mi boca, mi lengua, mis labios, Señor, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y ministre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. La lección, hermanos, líderes encargados con el ministerio del Evangelio. Es el tema en esta mañana, hermanos. Líderes encargados con el ministerio del Evangelio. Este es un trabajo o una responsabilidad, un ministerio, hermanos, que Dios ha dado a sus siervos. Pero aún así, hermanos, muchos de ellos no han querido cumplir con el llamado o con el ministerio que Dios nos ha dado. Muchos todavía permanecen sentados esperando que Dios les hable, esperando que Dios levante y los ponga detrás de un púlpito. Tenemos que aprender a escuchar la voz y accionarnos por medio de la fe. El texto dice en esta mañana: ten cuidado de ti mismo y de los doctrinas, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta palabra le da al apóstol Pablo a Timoteo. Claramente le dice que si él persevera en lo que ha creído, si él persevera sirviendo al Señor con todo su corazón, de esta manera, hermano, podría no solamente salvarse él, sino salvar a mucha gente. Esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El que escuchara la palabra va a ser salvo y él mismo también. Pero tenía que perseverar en lo que hemos creído, en lo que dice la Biblia, hermano. No lo que dice el hombre. El hombre dice muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? Por medio de su palabra. El tema central de esta lección dice: los ministros del Evangelio salvaguardan la iglesia, manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de vida cristiana. No solamente, hermano, es que te pares y prediques tus palabras, que sean bonitas, que sean agradables, tus hechos, tu manera de vivir, que sea de la misma manera agradando a Dios, siendo un testimonio, siendo que tú vivas, porque muchos pueden hacer, o más bien oír la palabra, pero no hacen la palabra, no viven la palabra. Puede haber muchos oidores de la palabra, pero ¿cuántos viven la palabra?
¿Cuántos realmente toman un compromiso con Dios? Vivir una vida que le agrade a Él. Hoy examinemos lo que tal vez Pablo pensó que sería su última reunión con los ancianos. Porque la palabra que le dieron, que vendrían tribulaciones, prisiones, cárceles, golpes, eso es lo que le habían profetizado a Pablo. Entonces él sabía lo que le esperaba, pero no sabía si volvería, si regresaría, qué iba a pasar. Porque él dice, hermanos, que la vida de él no le importaba. Lo que le importaba era proclamar el evangelio, que la gente conociera quién era Dios. Durante esas reuniones les instruyó sobre sus responsabilidades hacia la iglesia bajo su cuidado. En otras palabras, Pablo dijo, te encargo todo el trabajo que he hecho. Dejó a alguien responsable que siguiera adelante. Y especialmente a Timoteo, hermanos. A Timoteo era alguien a quien Pablo apreciaba, porque él conocía lo que había en él. Un joven temeroso, un joven que conocía la palabra, un joven que vivía una vida recta delante de Dios. Que le dice, la fe no fingida en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y también está en ti. Así le dice el apóstol Pablo. Reconoce la fe que había en su abuela, en su madre y aún en ti. Entonces Pablo comienza a hacer este encargo. Habló de sí mismo como un ejemplo de la forma en que debía conducirse su vida y cuáles debían ser sus prioridades. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia hoy, hermanos? ¿Qué ponemos en primer lugar? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo ahora? Su prioridad. Es triste, hermanos, pero realmente no queremos un compromiso con Dios. No queremos una responsabilidad. No queremos acercarnos con un corazón sincero delante de Dios y que Él use nuestras vidas, que Él use nuestro ministerio o el don que Dios ha dado. Recuerden, hermanos, la parábola de los talentos. Si Dios te ha dado un don, hermanos, si no lo usas, te lo quita y te lo da al que tiene más. ¿Por qué? Porque lo has guardado, lo has escondido, no lo has trabajado. Dios te lo va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Lo que Dios nos ha dado es para que lo usemos, para que lo pongamos por obra. Entonces aquí le dice, Dios quiere que cada uno de nosotros viva de tal manera que otros puedan seguir nuestros ejemplos y ser testigos efectivos de Dios o de Cristo. Que realmente seamos testigos, que vivan al vernos caminar con Dios. Una manera, hermano, de vivir es una manera de poder testificar a otros que realmente amamos a un Dios poderoso, a un Dios santo. El evangelio de Cristo, hermanos, es el mensaje más importante de una persona puede transmitir a otro. El mensaje de la salvación, el mensaje de la palabra. Este mensaje es lo que más importante de nosotros que podemos compartir con alguien. El amor de Dios, hermanos. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? Si usted pone la mirada en mí, yo le voy a fallar. Usted ponga la mirada en Dios. Él no te falla. Le recuerdo aquella anécdota de aquel pastor que le dijo a su miembro que ya se iba porque decía, este hermano vive así, este vive así, este hace esto, este el otro. Estaba viendo lo que todos hacían y ya por eso se iba de la iglesia. Entonces le dijo, te voy a dar este vaso de agua, vas a dar vuelta a la iglesia 7 veces y que no se te tire nada. Y fue 7 veces dando vueltas y vino con su agua. ¿Por qué no se te tiró el agua? Porque la estaba viendo y la estaba cuidando. Así mismo, no estés viendo al que está sentado a tu lado. Pon tu mirada en Dios para que puedas permanecer.
Si nosotros desviamos nuestra mirada alrededor, al que está enseguida o la persona, no, ese va a la iglesia ni cristiano es. Yo escucho todas estas críticas. Y es verdad, la Biblia dice que en la iglesia dice 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué quiere decir? Las 10 eran vírgenes. ¿Qué quiere decir? Las 10 era pueblo de Dios. La parábola de las 10 vírgenes, todas eran vírgenes. No dice que 5 eran vírgenes y 5 no, que todas eran vírgenes. Dice que todo era pueblo de Dios. Pero 5 eran insensatas y 5 prudentes. ¿Qué quiere decir? Que 5 realmente tenían su mirada en el Señor y las otras 5 estaban viendo a su alrededor. Las 5 prudentes se fueron con él y las que estaban viendo a su alrededor se quedaron. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta en Dios. Y es lo que quiere, hermano. Nuestra mirada puesto, nuestras prioridades en Dios, hermano. No en el que me rodea, no en el que está a mi alrededor. En Dios debe estar mi mirada. Si tú miras al hombre, el hombre te falla. El hombre es imperfecto. El perfecto es Dios. Él no te va a fallar. El fiel es Dios. El hombre te va a fallar. Dios no. Ponga su mirada en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Dios requiere que compartamos este mensaje con el mundo, usando toda palabra y con acciones, con nuestro propio testimonio, hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo se refirió a sí mismo como ejemplo a seguir en el ministerio del evangelio, porque realmente Pablo era un ejemplo. Amaba más la obra que Dios había puesto en él que su propia vida. No le importaron que lo golpearan, no le importaron que lo encarcelaran, no le importó que lo azotaran, que lo pusieran en el calabozo. Simplemente perseveró buscando a Dios. Aquí vemos en primera parte, en el capítulo 20, versículo 17, que dice: enviado pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Han visto mi vida, han visto mi testimonio, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fue útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente por las casas. Sigo adelante, en medio de pruebas, en medio de dificultades, sigo adelante, testificando a judíos y a gentiles, dice, del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dijo: sufrimiento, críticas, burlas, acosos, golpes, pero yo sigo adelante. Aquí nomás alguien habló de alguien, ya no quiere venir. ¿Sabe qué? Está escuchando al diablo, porque usted y yo somos vasos de vida, vasos usados por Dios o vasos usados por el diablo. El que está aquí alrededor de usted y está hablando de usted es un instrumento del diablo. Simplemente no es un instrumento de Dios. La Biblia dice que de una llave de agua no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale dulce o sale amarga. No puede salir agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. ¿A qué si de mi boca sale algo malo? No soy de Dios. Si sale de mi bendición, soy de Dios. Simplemente por nuestra propia boca, hermano, por nuestra propia palabra nos identificamos quién somos de parte de Dios. Es lo que nos está aquí enseñando la palabra. Por eso dice: después del alboroto en Éfeso, Pablo animó a los creyentes de ahí y luego se dispuso a viajar a Macedonia y a Acaya y finalmente a Jerusalén, como había sido su intención antes del motín que lo pusieron, que vimos la semana pasada, que le llevaron a Arápago y lo acusaron, y cuando se dieron cuenta que era un ciudadano romano, dijeron: vete, ya no hagas alboroto, porque lo acusaron sin saber quién era.
el apóstol Pablo. Hasta los propios líderes podían perder su posición por ver acusado a un hombre romano, porque estaban en Roma. Y ellos pensaban que era un gentil, y por eso lo trataron de esta manera. Pero cuando se dieron cuenta, lo echaron fuera de la ciudad, que se fuera. Ya no, que se acabara el alboroto, que no hiciera más movimiento. Ellos no querían perder su liderazgo. Más tarde, dice que Pablo navegó para Éfeso, sin detenerse, y desembarcó en Mileto, y ahí llamó mandar a los ancianos de Éfeso, porque tenía un mensaje para ellos. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Pablo le recordó a los ancianos su vida de fiel servicio a Dios. Quería recordarle que permanecieran en Dios. Habían cumplido una forma coherente sus deberes como un humilde siervo o esclavo de Cristo. Pablo se entristeció al ver a la gente atada por las tinieblas y se regocijó cuando fueron liberados por medio de Cristo. En otras palabras, Pablo estaba viendo la gente atada al pecado, al mundo, como lo que ofrecen en este mundo. La gente se envuelve en lo que otros hacen, ellos también quieren hacerlo. Aún lo vemos dentro de la iglesia. La iglesia quiere hacer lo que el mundo hace. Quiere celebrar de la misma manera. Pero ¿qué es lo que está diciendo, hermanos? Pablo se regocijó cuando fueron liberados por medio de Jesús, cuando les dio el mensaje. La Biblia dice, hermanos, el único camino hacia Dios es Cristo. No hay otro camino. Porque mismo Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Es lo que dijo Jesús. Jesús es el único camino para llegar al Padre. La gente no quiere reconocerlo porque no quiere apartarse de su vida pecaminosa. Quiere permanecer en ese mismo camino. Quiere vivir esa vida como está logrando. Dios nos da a unos 10, otros 20, unos 30, otros 50, 60, 70, 80, 90, hasta 100 años. La oportunidad para que le busques. Pero si nos da 50, 60, 70, 80, 90, 100 años y no le buscamos, Dios nos dice, te di la oportunidad en la tierra que me buscaras. No me buscaste. Tú escogiste el camino. Dios no envía a nadie al infierno. Quiero que quede claro. Nosotros elegimos el camino. Vida eterna o muerte eterna. Dios nos da vida aquí en la tierra para que escogamos el camino por donde debemos vivir. Nosotros elegimos, porque si hubiera querido hacer con nosotros lo que nosotros quisiéramos, lo que Él quisiera, hubiera hecho puros robots. Pero no, nos dio un libre albedrío para escoger entre la vida y la muerte. Nosotros elegimos el camino de la eternidad. Aquí estamos en esta tierra caminando para escoger el camino para nuestra eternidad. Vida eterna o muerte eterna. El temor a las represalias no impidió que Pablo dijera los que los efesios necesitaban oír. Ellos necesitaban escuchar el mensaje de la salvación. Los ancianos recordaron su forma de relatar la verdad de Dios, tanto en lugares públicos, como en las sinagogas, como en las escuelas, como en los hogares privados, así como Él había hecho con los apóstoles anteriormente en Jerusalén. El mensaje de Pablo era sencillo. Para ser salvo, cada individuo debería alejarse del pecado y volverse a Dios. Ese era el mensaje de Pablo. Dejar el pecado y volverse a Dios. Simplemente el mensaje. Creyendo que Jesucristo ha hecho posible la salvación a través de su muerte y su resurrección. Ese era el tema de Pablo. Cristo murió.
Cristo resucitó perdonando tus pecados y los míos. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Era sencillo. Creyendo que Jesucristo ha hecho posible la salvación a través de su muerte y su resurrección, el camino de la salvación es el más para todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles. Entonces y hoy también. El único camino hacia Dios es Jesucristo. Pero usted y yo tenemos que aferrarnos a Él. Usted y yo tenemos que tomar una decisión de servirle o rechazarle. Esto es lo que Pablo le habló a los efesios. Claramente, no tapando nada, sin taparle nada, simplemente hablándoles. El único camino para servir a Dios, tienen que dejar el pecado y volverse a Dios. Y la mayoría, hermanos, tenemos mucho escondido aquí en el corazón que no queremos, lo tenemos como tesoro, cosa que nos hace daño, cosas que nos están destruyendo, los estamos atesorando cuando tenemos que sacarlo. Por eso dice claramente, el camino de la salvación es el camino para las enseñanzas, así como de muchos, a través de la enseñanza, dice, para judíos y gentiles, a través de las predicaciones, las enseñanzas y así como de muchos escritos. Pablo dedicó gran parte de su ministerio a enfatizar cómo el amor, la gracia de Dios se extendiera en todo el mundo con los gentiles. Eso fue el trabajo de Pablo. Si usted mira, hermanos, el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas apostólicas, hermanos, del apóstol Pablo, fue su ministerio. Efesios, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, Timoteo, todas estas cartas fue el trabajo, el ministerio del apóstol Pablo, porque se dedicó a hacer la obra de Dios, no importando su vida, no importando su sufrimiento. Y usted puede ver en la palabra, hermanos, había algo en el cuerpo de Pablo. Pablo estaba enfermo, porque que cuando dice, este aguijón que está en mi carne, que me está molestando, tal vez había un dolor en su cuerpo, tal vez había algo que lo molestaba, este aguijón, que 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite, y que le dice Dios, bástate de mi gracia, regocíjate, deleítate. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos dolor? Gloria a Dios porque me duele la espalda. No, todo lo contrario. No voy a la iglesia porque no me puedo levantar. Me duele mucho la espalda, no voy. No, hermano, no le puedo decir la espalda, voy a ser más sencillo. Un dedo del mano. No, hermano, me dolía tanto el dedo y no pude ir a la iglesia. Así somos. Para venir a la casa de Dios buscamos muchas excusas. Y le digo nomás, ahí trae un curita, se cortó con un papel y ya no puede venir a la iglesia. Se corta con un papel y a la iglesia quiere venir. El apóstol Pablo, hermano, azotes, cárceles, golpes, maltratos, y sin embargo permaneció predicando la palabra y hablando la verdad con poder, con autoridad. No le importó, hermano, lo que la gente le fuera a hacer. Él siguió proclamando la palabra con poder. Y si vemos ahí el 20, del mismo 20, pero el 22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y lo dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Recuerden, los judíos lo estaban esperando. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo Espíritu se lo ha revelado. Le esperan prisiones y tribulaciones. Y él tenía que ir. No. Si me va a haber problemas, ¿para qué voy? Me voy por otra parte.
Bien, Jonás. Envían a Jonás a Nínive. Y dice, no, porque si yo les predico, ese pueblo se va a arrepentir. Y ese pueblo no, que lo castigue Dios, porque era un pueblo malo. Con los judíos era un pueblo malo, el de Nínive. Y Jonás por eso no quería predicarles. Porque era un pueblo malo y sabía que si él les predicaba, se iba a arrepentir. Y él no quería, él quería que Dios los castigara, que Dios los destruyera. Se va el barco, se va por otra ciudad, surge la tormenta. Y preguntan qué pasó, y dice Jonás, soy yo, porque desobedecí, échenme al mar. Lo avientan al mar a Jonás, se lo traga un gran pez, y va y lo avienta a la ciudad donde debe predicar. Ustedes dicen, como la historia de aquel niño que le dijo al maestro, ¿a poco tú crees esa historia? Bueno, cuando estemos allá en el cielo, le preguntamos a Dios a ver si es cierto. Y tú, como no crees, pues no lo vas a saber, porque no vas a estar en el lugar donde yo estoy. Por eso muchas veces, hermanos, tenemos que entender. La Biblia dice que la Biblia no miente. La Biblia es verdad. La palabra es vida. Dios, hermanos, solamente con el poder de su palabra hizo el universo. Con el poder de su palabra dice, sean los cielos, y sean los cielos. Con el poder de su palabra dijo, sepárese el agua de la tierra, se separó. Con el poder de su palabra dijo, hágase luz y tiniebla, se separó. Solamente con su palabra, hermanos. Con la palabra. Y Él dice que Él nos dio parte de Él. Él ha puesto su soplo de vida. Él sopló vida a aquel hombre que formó del barro, de la tierra, del zoquete. Le dio soplo de vida. Le dio de lo que es Dios. Tenemos parte de Dios en nosotros. Por eso, hermano, tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado con lo que declaramos. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hablamos nosotros? Cuando se levanta en la mañana, presiento como que el día me va a ir mal ahora. Le va a ir mal. Ya lo declaró. Tenga cuidado con lo que declara. Aquí vemos, hermano, Pablo había ministrado fielmente en Éfeso y en sus alrededores, y el Espíritu le envió ahora a Jerusalén sin saber lo que le esperaba en aquella ciudad. El Espíritu Santo le testificó rápidamente a él que le esperaban prisiones y tribulaciones. En otras palabras, vas a ir a Jerusalén y va a haber golpes, prisiones, encarcelamientos, de todo lo que te espera allá. Vas a ir porque te espera esto. Cárceles, sufrimientos. Una advertencia vino más tarde a través del profeta Agabo, que le dijo de que los líderes judíos en Jerusalén lo atarían de pies y manos y lo entregarían a los gentiles. Todo esto se le había predicho a Pablo. El Espíritu Santo, cárceles, sufrimiento. Y luego le dice, el profeta le habla y le dice, los judíos te esperan, te van a tener atado de pies y manos y te van a entregar a los gentiles. Pablo expresó poderosamente a los ancianos de Éfeso su actitud de abnegación. Él consideraba su vida como inútil. La vida de él, para mí es inútil, mi vida, dice. No le invertía, sino la invertía en la obra del Evangelio. Había recibido su asignación directamente de Cristo a través de una conversión y un llamamiento impresionante. Recuerde cómo Dios llamó a Pablo, hermanos. ¿Qué era Pablo? Que antes se llamaba Saulo. Era el perseguidor de los cristianos. A los que predicaban, él los encarcelaba y los llevaba presos para que los golpearan y los mataran tal vez. Ese era el trabajo de Saulo, que después Dios le cambia el nombre y es Pablo, pero es la misma persona. Ahora el que perseguía la iglesia, ahora él anda predicando. Dios le habla por el camino, mismo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se quedó impresionado, es más, hasta quedó ciego. Y lo envía, dice: vete a tal siervo de Dios, él va a orar por ti.
Y fue, y Ananías intercedió, oró, y Ananías preguntó a Dios, sé que es un hombre que nos persigue, que nos mata, que nos encarcela. Instrumento útil me es este. Siendo el perseguidor de la iglesia, ahora fue el que evangelizó las naciones. A veces no entendemos los pasos que Dios tiene, pero un hombre que perseguía a los cristianos ahora es el usado por Dios para ministrar a otras naciones. Roma, España, Italia, Tesalónica, todas estas áreas, hermano, de Asia, él fue a evangelizar. Siendo el perseguidor, ahora es el evangelista. Quiero que entendamos, el evangelio, hermanos, era la prioridad para el apóstol Pablo. Era lo más importante para él, que la gente conociera quién era Dios, de cómo lo había alcanzado él, y él quería que supiera que la iglesia, que quién era Dios, que la gente supiera realmente quién era Dios. Pablo expresó poderosamente a los santiago de Éfeso su actitud de abnegación, el considerar su vida como inútil, sino la invertía en la obra del evangelio. Había recibido su asignación directamente de Cristo a través de una conversión y un llamamiento impresionante. No dejaría de compartir el mensaje de Cristo con el mundo. Por nada lo que estuviera pasando, él no dejaría de seguir predicando el evangelio. La terminología del apóstol de terminar la carrera estaba tomada de los Juegos Olímpicos. Es una de las imágenes verbales favoritas del apóstol Pablo para recibir el esfuerzo y la recompensa para vivir para Cristo. No es del que empieza la carrera, es del que termina. ¿Cuánta gente viene a la iglesia por años y luego se aparta? No es eso. La carrera en Dios es permanecer hasta la meta final. El que se lleva el premio es el que corre la carrera hasta el final, no del que empieza. Muchos empiezan una carrera, pero no la terminan. La meta es terminar. Esto es lo que le encarece el apóstol Pablo, el esfuerzo, recompensa de vivir para Cristo. Insta a los creyentes a correr con propósito, con los ojos puestos en el premio eterno, lo que Dios va a recompensar. La Biblia dice que vamos a ser recompensados por todo lo que hagamos. Va a haber algo, sea bueno o sea malo, vamos a dar cuenta. Por lo bueno, bendición; por lo malo, castigo. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo, es lo que dice la Biblia. Un día nos presentaremos delante de Dios para dar cuenta si nuestras obras sean buenas o sean malas. Pero yo tengo que presentarme ante Dios y darle cuenta de mi vida. Por eso dice claramente que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Ninguna palabra sin fundamento salga con nuestra boca. ¿Han escuchado personas, hermanos? Una palabra, una maldición, una palabra, una maldición, una palabra, una maldición. Imagínense cuántas cosas se están acarreando a su vida. Palabras sin fundamento. Palabras que no tengamos por qué decir. Vamos a dar cuentas ante la presencia de Dios. Así que tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo declaramos. La otra porción, Hechos 20:25 dice: y ahora dice, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes han pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he huido a anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Usted y yo hemos sido ganados por la sangre del Cordero, no por mérito del predicador y el evangelista. Hemos sido ganados
por la sangre de Cristo que pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Al seguir hablando con los ancianos de Éfeso, le instruyó respecto a sus responsabilidades de la iglesia y de los creyentes bajo su cuidado. La iglesia que él es encargado, prosiga, en otras palabras, Pablo estaba seguro de que él terminaría su vida ya. Él pensaba, porque que había tribulaciones, cárceles, azotos, lo esperaban para atarlo de pies y manos y entregarlo a los gentiles. Había muchas palabras sobre su vida. Entonces él comienza a decir a Éfeso: perseveren, sigan adelante, sigan enseñando lo que han creído, que nadie los mueva. En este punto no era profético, sino que expresaba sus expectativas. Sin embargo, en 1 Timoteo solo te registra que Pablo pudo visitar las ciudades nuevamente. Volvió a Éfeso. Cuando él pensaba que no regresaría, si vemos a Timoteo, registra que Pablo volvió a Éfeso. Y Pablo se declaró limpio de la sangre. Porque dice la Biblia, hermano, que aquel que se pierda y que usted tuvo la oportunidad de hablarle de la palabra y no le habló, su sangre Dios nos va a reclamar a nosotros. La sangre de aquella vida que se perdió porque usted y yo no le hablamos, no lo invitamos a la iglesia. Somos responsables. Y por eso el apóstol Pablo dijo: la sangre no puede caer sobre mí, porque yo les he evangelizado, yo les he hablado la palabra. Que no han querido es otra cosa. Por eso dice claramente, Pablo se declaró limpio de la sangre de todos. Había presentado realmente el evangelio a la gente de Éfeso. Ahora ellos eran responsables de vivir de acuerdo con la verdad que habían recibido. Mire, ¿cuánta gente está aquí y escucha la palabra por meses o años? Se van. Por X razones, se van. Ya no es mi responsabilidad. Se van porque quieren. Se van porque ponen la mirada en el lugar equivocado. Tienen que ver al Señor. Dios no es culpable, hermano, de los actos míos o de usted. Dios no es culpable. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Imagínense, hermano, si yo viera y me dirigiera por todo lo que miro, por todo lo que oigo, ¿dónde estuviera? Dígame, si yo me dirigiera por todo lo que veo y por todo lo que oigo, no estuviera aquí. Pero yo sé quién es el que me ha perdonado. Yo sé quién es el que me ha amado. Yo sé quién es el que me ha guiado. Yo sé quién es el que me ha guardado, el que me ha traído a este lugar. Yo sé quién es Dios. Aunque muchos piensen lo contrario. Pues yo quiero decirles algo, hermanos. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y confiar en Él. Cuando uno confía en alguien, en el hombre que te va a ayudar, que te va a responder, vas equivocado. Es Dios. Es Dios el que lo va a hacer. Él es el que va a abrir puertas, el que va a suplir. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Nadie más. Solamente nuestro Dios. A través de la palabra, el apóstol Pablo les dijo a los Efesios, refiriéndose un testimonio completo de todo el consejo de Dios. Ahora era responsabilidad de los ancianos de Éfeso por todo el rebaño, proporcionando alimento espiritual, dirección a los que había recibido el evangelio a través del testimonio de Pablo. El Espíritu Santo mismo había designado a estos ancianos para servir. Dios había designado para servir. ¿Quiere que les diga algo, hermanos? Y no es reclamo. Y no es trabajo para mí tampoco. Y no me estoy quejando. Pero simplemente lo voy a decir.
Ahí se lo dejo para la próxima semana. Ahí se lo dejo para la próxima semana. Hechos 20:29. Y me dice alguien que me va a estar viendo por video: ay, hermano, me dejó para que me mire la próxima semana. Va a estar escuchando el video y dice: ay, no dijo. No, para que me escuche la próxima semana. Hechos 20:29 dice: porque antes había visto con él en la ciudad. 21 no equivocado, hermano. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entraré en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué les encarece? Me voy a ir. No sé si regrese. Ahora es su responsabilidad cuidar la iglesia, porque vendrán lobos rapaces. Así lo llama el apóstol Pablo. Y vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿De quiénes? De vosotros mismos. Los mismos que están dentro de la iglesia se iban a levantar lobos rapaces. Los que estaban ahí con Pablo. Los que estaban ahí dentro de la iglesia. Porque ¿qué les dice claramente el 30, perdón? Y de vosotros mismos, de los mismos líderes que estaban ahí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto dice el apóstol Pablo. Lobos vendrán. Se levantarán lobos dentro de la iglesia, hermanos. Simplemente, hermanos, en mi caminar con Dios, ¿cuántas divisiones he visto dentro de la iglesia? Muchas. ¿Y sabes qué? Han venido conmigo. Mire, yo pensaba que te ibas a venir conmigo. Yo sirvo a Dios, no te sirvo a ti. Esa es mi respuesta. Yo sirvo a un Dios vivo y si Dios no me dirige, no me puedo mover. La única manera que usted puede madurar y crecer es buscando la guianza de Dios, no la guianza del hombre. Busque la guianza de Dios que lo dirija. El día que Dios me llama al ministerio, yo hablé con el pastor y yo hablé con la iglesia. Dios me está llamando. Necesito salir. Entregué mi clase. Escuela dominical que estaba enseñando en la iglesia. Pero yo tuve que hablar. Pero cuando Dios me llamó, yo no me salí llevándome a la mitad de la iglesia, como muchos. Yo dije, Dios me está llamando al ministerio. Dios me está hablando. Y es tiempo de salir. Pero hablando claramente, no escondida. Yo puedo volver a mi iglesia, donde yo salí, cuando yo quiera. Porque hablando claro. Aquí me dice que había en la misma iglesia hombres, hermanos, que dice que se levantarían hablando cosas perversas, arrastrando tras sí a los mismos creyentes, a los mismos discípulos. Pablo estaba profundamente preocupado por el peligro de los falsos maestros, a quienes describió como lobos rapaces. Falsos maestros. Algunos de los falsos maestros comenzaron como miembros del mismo grupo de Éfeso. Empezaron como miembros dentro de la iglesia. Y aún en nuestros días, hermanos, ¿cuántos líderes, cuántos pastores vienen ministerios y le piden que le quieren ayudar al líder, que quieren apoyarlo? Y cuando están ahí, se apoderan del pueblo, de la iglesia, de la gente y se la llevan. Así
no es algo nuevo, es algo de toda la vida, hermanos. El diablo ha sido diablo del principio. Mentiroso, engañador, robador, salteador, todo lo que quiere es destruir, es separar. Te separa de Dios, te destruye. Es como el león, separa a su presa del grupo. Si el grupo permanece junto, el león no le haría daño a ninguno porque tendría temor, porque están juntos. Pero ¿qué hace? Separa a su presa del grupo y ya separado, la mata y se la come. Es lo mismo que hace el enemigo con la iglesia. Te saca de aquí para destruirte. Ponga atención. Vea simplemente, hermano. Es simple. El enemigo te saca del grupo para destruirte. Como el león lo saca de la manada para destruir y comerse. Así el enemigo quiere comerte, quiere destruirte, quiere llevarte. No se quiere ir solo al infierno, te quiere llevar a ti también. Es lo que dice la palabra, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Qué nos dice? Pablo dirigió la atención a la devoción, a la intensidad de su obra en Éfeso. A Pablo le había costado trabajo a aquella gente ganárselas. Y para que viniera un lobo rapaz y la destruyera. Los ancianos de Éfeso podían ser motivados en el ministerio a recordar las labores incesantes de Pablo por el pueblo de Éfeso. Su ministerio no se basó en la justicia propia de él. Más bien, derramó lágrimas por todos los que estaban bien con Dios. Derramó lágrimas. La advertencia de Pablo sobre la protección contra las falsas enseñanzas ha sido necesaria a lo largo de toda la historia de la iglesia. Ya que ha surgido una larga lista de falsos maestros, algunos han tratado de reformular la doctrina de la Trinidad. Ya no quieren nomás Cristo, no solamente Jesús, solamente Jehová. No, la Biblia que dice un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Dios hizo al mundo, al hombre más bien dijo, hagamos, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, Dios no estaba solo, porque dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si vemos, hermanos, el Padre envió al Hijo a morir. Y después que Cristo murió, regresó al Padre y dijo, no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ahorita en nuestros medios. Padre en su trono, Jesús a su derecha y el Espíritu Santo aquí con nosotros. Él dijo, me voy, pero así como me venir, así volveré. Porque hubo muchos que vieron a Jesús ascender al cielo. Y le está diciendo, así como me venir, así voy a regresar. La gente no cree que Cristo va a regresar, pero va a regresar. Ahí también tenemos más aire, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está más caliente. Y si mira el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿qué dice? Que el sol, en el último tiempo, el sol se va a calentar y va a quemar a muchos. Va a quemar pedazos de la tierra. Se van a encender bosques con el calor del sol. Es solamente palabra, hermano. No se espante que está muy caliente. Es escritura, esta profecía se está cumpliendo y se va a cumplir, esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. Que no queremos leerla, que no queremos escucharla es otra cosa, pero lea ahí cuando suelta al ángel para que vaya, que suelte al sol más fuerte su calor. Ahí lee Apocalipsis 13. Quiero que lo lea.
y usted verá que solamente se está cumpliendo la palabra, porque Cristo viene y dando la oportunidad a la gente que se arrepienta, y la gente no se quiere arrepentir. La advertencia de Pablo, que había surgido una lista de falsos maestros que no creían en la virginidad del nacimiento de Jesús, alteraban y agregaban a las obras terminadas de la salvación de Dios, agregaban que había otro camino. Otros han intentado usar a los cristianismos como un medio para obtener ganancias personales, tal como lo advirtió Pablo en 1 Timoteo 6, 3 al 5. El apóstol Pablo advirtió y nos preparó bien a la iglesia, hermanos, que no estemos usted leído, pero miren, 1 Timoteo le dijo al apóstol Pablo a Timoteo en 6, 3, le dice: si alguno enseñe otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que os conforme a la piedad, a esto está envanecido, nada sabe, y deriva a hacerse de cuestiones y contiendas de palabras, de cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apartarte de tales. Toman el evangelio como negocio. Yo recuerdo aquel hombre que andaba vendiendo seguros. Llegó a la casa de una hermana de la iglesia donde asistíamos. Llegó este vendedor de seguros y el pastor de ella había salido, acababa de salir, y ella le dice: es mi pastor, vino aquí a visitarme. Oh, eso es muy buen negocio, ya estuvimos ahí. Así dijeron: oh, eso es muy buen negocio, ya estuvimos ahí. Ya habían sido pastores por negocio, ahora andaban vendiendo seguros. Mucha gente toma el evangelio por negocio propio. ¿Cuánta gente necesitada? Y ellos con mansiones, 2, 3, 4 casas, mansiones de vacaciones, de lo otro, mansiones, enriqueciéndose, sin saber que el día que se mueran, nada se va a llevar. Nada se va a llevar. Que dice claramente: otros han intentado usar el cristianismo como un medio de obtener ganancias personales, tal como lo advirtió Pablo en 1 Timoteo 6, 3 y 5. Yo he escuchado un buen testimonio de este siervo, hermano, que me gusta mucho su palabra, de Chichi Ávila. Él agarró mucho dinero, pero todo lo dio, lo compartió con los necesitados. Y él seguía predicando el evangelio, seguía predicando la palabra de verdad. En cambio, otros atesorando. ¿Para qué? La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompe. Aquí el hombre lo atesora, lo puede hacer un pozo, esconderlo en la tierra. Le digo, se va a podrir. ¿A cuántos hombres ricos aquí en la tierra, por no reportarlo al gobierno, lo han escondido, lo han enterrado, y cuando lo han sacado, está podrido, se humedeció, y llegó la humedad y se pudrió, y han perdido mucho? Es triste, pero Dios nos dice claramente, hermanos, estos falsos profetas han procurado convencer a los oyentes que hablan en el nombre de Dios. Algunos falsos maestros incluso han abusado de sus seguidores, ya sea sexualmente o reclamando el control de sus vidas. A menudo predican mensajes que resultan populares entre la audiencia masiva, populares entre la gente, se hacen famosos, se hacen populares por el mensaje, pero realmente no hay nada que haya transformado una vida. Pero sus sermones carecen de verdad y de solidez de la palabra.
son solamente para mantener a la gente feliz. ¿Cuántas veces, hermanos, el predicador está ministrando y la gente las carcajadas? Risi, risi. Porque no está hablando palabras sólidas, palabras de verdad. Está siendo un cómico, un payaso. Escúcheme, por sus sermones carecen de verdad y de solidez. La palabra te tiene que tocar tu corazón. La palabra tiene que quebrantar por medio del poder del Espíritu Santo para que haga algo en tu vida. Si la palabra no quebranta tu corazón, hermano, ¿qué dice el profeta? Que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra tiene que quebrantar tu corazón por medio del poder del Espíritu Santo y ser tu vida transformada, ver las cosas diferentes, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Pero qué? Nos gustan las fábulas, nos gustan las mentiras y los engaños, que la gente nos ponga hablando mentiras y engaños. Creemos cuando Dios nos dice: escucha palabra de verdad, escucha palabra de vida. Hechos 20:32 dice la palabra: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dijo el apóstol Pablo. No codicio oro, no codicio plata, ni vestido. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a lo que está conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué dice el apóstol? He trabajado para mantenerme, no me he mantenido de la obra. Claramente dice el apóstol: antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario, para su cuerpo, su vestuario, su alimento, ¿qué le dice? Y lo que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo encomendó a sus creyentes de Éfeso a Dios y la palabra de su gracia. Aquellos que recibirán la salvación a través de Cristo deben edificar su vida sobre la palabra de Dios. Este proyecto de construcción espiritual permite que los nuevos creyentes se establezcan bien en su fe y se mantengan firmes contra las tormentas de las falsas enseñanzas. El mensaje de la gracia de Dios proporciona una herencia con todos los santificados. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros también podemos recibir la herencia del reino eterno. Necesitamos. El apóstol Pablo también dice que el que no trabaje, que no coma. Ay, hermanos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no comen? Porque no están trabajando. Yo les digo, es cuando comen más. Cuando no trabajan es cuando comen más. Les da tanto hambre, tanta ansiedad de comer, porque pues no hay nada que hacer, nomás que estar comiendo. La última porción, hermanos, Hechos 20:33 al 38 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí, lo que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús. Y dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. ¿Por qué, hermanos? Entonces dice: hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. En otras palabras, el apóstol Pablo se despidió.
Él sabía lo que le esperaba. El evangelio tenía un precio y lo querían destruir. ¿Por qué cree, hermanos, que el apóstol Pablo sufrió tanto? Porque se ganó ciudades. Se ganó ciudades para el evangelio. Llegó a muchas ciudades a predicar la palabra y no tuvo temor, no se avergonzó, no tuvo miedo. Porque la Biblia dice que el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes no tienen parte en el reino de Dios. Solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. La repetición del apóstol de la defensa de su carácter puede indicar que había sido acusado de usar el ministerio para su beneficio personal. Por eso le he dicho, todo lo que he hecho con estas manos he trabajado. Todo lo que necesito, no amo oro ni plata, ni vestido, no he deseado nada. Con estas manos he trabajado para lo que mi vida necesita. Pero él se defendió diciendo que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie ha codiciado. Había dado ejemplo trabajando para mantenerse a sí mismo y a su equipo apostólico. Trabajando se mantuvo. Además, Pablo enseñó que el creyente debe trabajar, no solo para mantener a sí mismo y a sus allegados, sino para también ayudar a los necesitados. ¿Escuchó? Hechos 20:35, ¿qué dice? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que me dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero queremos ser como el asadón, todo para acá, y no queremos ser como la pala, compartir. Hay muchos asadones y pocas palas. Hoy en nuestro día hay mucho asadón y no hay palas. El asadón quiere todo para acá. Echar tierrita para mis pies, para acá, para mí. Pero la pala es agarrar y aventar, compartir. Así que, hermanos, Pablo dice, además, enseñó a los creyentes que debían trabajar, no solamente para mantenerse a sí mismo y a sus compañeros, sino también a su prójimo. Él citó un dicho de Jesús para apoyar esta generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Aunque no está registrado en ninguno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, este dicho posiblemente llegó a Pablo a través de alguno de otros sus seguidores de Cristo. O incluso pudo haberlo recibido directamente por la revelación del Espíritu Santo. Al concluir su discurso, el apóstol Pablo selló su mensaje de aliento, arrodillándose. Lo que la iglesia no quiere hacer ya. Ya no se quiere arrodillar. Ya no quiere venir al altar. Se termina el sermón y, hermano, ore para irnos. No para el altar, para la casa. Ya se pasó 30 minutos, como que te tomaste mucho tiempo. Cuando el salmista dice, yo me deleito con los que decían, a la casa de Jehová iremos, que hacía un deleite estar en la casa de Dios, hermanos. No. Ay, ¿cuándo se calla este hombre? Habla demasiado. Ya tiene casi la hora y no se ha callado. ¿Cuándo se va a callar? ¿Cuántos pensamientos de estos hay ahorita, no? ¿Cuántos estarán pensando de esta manera en este momento? ¿Cuándo se callará este pastor? Aunque no está Blesca, hermanos, al concluir su discurso, Pablo selló su mensaje de aliento arrodillándose y orando con los ancianos. El amor de los ancianos por Pablo era evidente. Lloraron con él, le dieron besos de despedida y lo acompañaron hasta el barco. Claramente dice Timoteo,
volvió una vez más a Éfeso, hermano. Aunque aquí se despidió, porque le esperaban muchas cosas en Jerusalén. Pero sin embargo, dice que lo libró y volvió una vez más a Jerusalén. Un mensaje contradictorio hace que la comunicación sea ineficaz. Nuestras palabras deben de ser reforzadas con nuestras acciones. El apóstol Pablo fue fiel en vivir para Cristo ante los ojos de la iglesia en Éfeso. Podía referirse a sí mismo como un ejemplo de comunicación exitosa del Evangelio, al trabajar arduamente, mostrar un interés genuino por las personas y mantenernos libres de las acusaciones, de las avaricias. Los comunicadores del Evangelio hablamos tan fuerte con nuestra vida como con nuestras palabras. Nuestro testimonio debe reflejar también lo que predicamos. Nuestra vida debe reflejar también lo que predicamos. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en esta mañana. Fue un gran evangelista, fue un gran apóstol, fue un buen pastor, fue un buen líder. Pero ¿cuántos de nosotros queremos tomar esa autoridad, ese poder para seguir evangelizando al mundo, seguir predicando a nuestro alrededor? No podemos, hermano, a veces, ni con nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no es fiel a Dios. Si nuestro testimonio fuera fiel a Dios, todos nos siguieran, pero estamos fallando. Tenemos que buscar, hermanos, en qué estamos fallando. Aunque a veces, como les digo, uno instruye a sus hijos, hermanos, en el camino de Dios, ellos toman su decisión y hacen la vida. Yo sé, yo entiendo. Ustedes enseñan el buen camino, porque yo conozco a muchos padres, hermanos, que se han dedicado su vida al ministerio y sus hijos están perdidos. Toman una decisión incorrecta. Cuando Dios nos dice, hermano, instruye al niño su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Usted y yo tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Si ellos toman una decisión, yo les digo, tarde o temprano van a llegar. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Están sentenciados. Hay una sentencia a servir a Cristo, hermanos. Y yo le digo por experiencia, hermanos, de mi abuela. Mi abuela se fue y sus hijos, había 3 que no se convertían. Creyentes, simpatizantes más bien del Evangelio, pero no convertidos. Y ella se fue. Antes de irse le dije al pastor, te encargo a mis hijos, no los dejes, ya me voy. Y ya se fue. Pero después que ella se fue, sus hijos vinieron al conocimiento para. Porque digo, nuestros hijos, si usted es fiel a Dios, están sentenciados a servir a Jesús. Por la razón que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una sentencia de servir al Señor. Tarde o temprano van a venir. Tal vez sus ojos o los míos no lo miren, pero Dios los va a traer. Yo le garantizo. Es promesa de Dios. Usted sea fiel y Dios es fiel con usted. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo creyendo en tu palabra, que tú eres fiel y verdadero. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Tú no has cambiado. Gracias por la enseñanza en esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, buscando tu presencia, buscando tu amor, buscando la guianza tuya. Que hagamos una vida que te agrade a ti, Señor. Que podamos perseverar en este camino, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno que está aquí en esta mañana, usted que escudriña los corazones y los pensamientos, Padre, ven a quitar todo lo que estorba, Padre, todo lo que impide, Señor, para servirte a ti. En esta mañana, Señor, te doy gracias de antemano porque sé que tú eres fiel y sé que tú eres verdadero. Sobre todas las cosas, Señor,
Tú eres el único y el todopoderoso, Padre. En este momento, Dios, yo te adoro, yo te glorifico y yo te exalto, porque vives y reinas por siempre. Que esta palabra sea un aliciente para seguir adelante, buscándote a ti, poner nuestra mirada, el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, y no estemos viendo a nuestro alrededor qué hace la demás gente. Simplemente, ¿qué quieres tú de mí? Que yo viva una vida recta delante de ti, buscándote a ti primeramente. Como es tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a ser añadido. Padre, gracias de antemano te doy, porque siempre nos escuchas y tu oído está atento al clamor de cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana.